En la última década, Colombia se ha transformado en una democracia vibrante. La protesta social se ha establecido como una expresión política legítima y masiva. Los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC consolidaron la apertura democrática. La violencia no sería, nunca más, un camino para resolver nuestros conflictos políticos. La vanguardia del renovado movimiento social la lideran los jóvenes y los estudiantes, educados bajo los valores de la Constitución de 1991, y llevan a las calles las demandas sociales de la sociedad plural a la que pertenece. Desde el 28 de abril, decenas de ellos han sido asesinados por la fuerza pública. Noche tras noche hemos sido testigos de la violencia policial. Noche tras noche hemos sido testigos de una fuerza pública que no opera bajo los valores de una democracia liberal y que viola los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que el Estado colombiano ha suscrito. Los antecedentes sobre violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el ejército y la policía durante las protestas son amplios. Las redes sociales y la prensa independiente los han documentado y sufren las consecuencias de la censura. Las denuncias sobre detenciones arbitrarias y casos de tortura crecen durante cada jornada de protestas. Desde las movilizaciones sociales del 21 de noviembre del 2019, existe una escalada en la represión de la fuerza pública, legitimada por el discurso del gobierno nacional y del principal partido de gobierno. El discurso consiste en ubicar las movilizaciones en un escenario de guerra que autoriza el uso de armas letales. La noche del 27 de abril, un día antes del inicio de las protestas, un auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente el derecho fundamental a la protesta con el argumento de que el derecho a la salud pública prima en el contexto de la pandemia, una decisión arbitraria y contraria a la Constitución y hábilmente utilizada por el gobierno nacional y la policía para impedir las movilizaciones. El pueblo sí resiste, carajo. El pueblo ya no aguanta, carajo. El pueblo ya no aguanta, carajo. Vamos, pobres, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Vamos, pueblo, carajo. Seguimos, carajo. La ciudadanía colombiana es más audaz que los fallidos intentos de las autoridades públicas por suspender sus derechos fundamentales. Desea ocupar las calles para exigir sus derechos y tramitar sus urgencias, multiplicadas por la pandemia. Y debe enfrentarse a la mirada sospechosa de la fuerza pública, anquilosada en la lógica del conflicto armado y el enemigo interno. Es urgente una reforma estructural de la Policía Nacional que la nivele a la altura de una sociedad democrática, ideológicamente plural y sin miedo a ejercer sus derechos políticos. Las movilizaciones en Colombia suelen desbordar los objetivos de las organizaciones que las convocan. El retiro del proyecto de reforma tributaria no suspendió las protestas porque las demandas sociales son históricas y los actores que las lideran diversos. La violencia policial solo aumenta el malestar social. La pobreza, la desigualdad, los obstáculos para acceder a una educación de calidad, el desempleo y la frustración ante un futuro incierto, potenciada por la crisis económica generada por la pandemia, motivan a decenas de miles de personas a permanecer en las calles. Los gestos del gobierno nacional para encontrar una salida política a la crisis son insuficientes. Un enfoque obtuso sobre el orden público y la seguridad del Estado, alimentado por teorías delirantes sobre revoluciones y terroristas, limitan la capacidad de diálogo del presidente y su gabinete. La reedición de la conversación nacional, las improvisadas e insustanciales rondas de reuniones que impulsó el gobierno después del 21N no pueden ser la salida. Necesitamos escenarios donde la movilización social haya una verdadera representación política. Las personas solidarias con el paro nacional y preocupadas por la violación sistemática a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, como sin duda lo somos en Humano Podcast, también tenemos la responsabilidad de llamar a la protesta pacífica. Condenamos los discursos que justifican la violencia política. La violencia no es un medio legítimo para expresar el descontento social. Los ciudadanos debemos ser responsables con nuestras palabras. El uso de las redes sociales nos exige ser consecuentes con nuestra libertad de expresión y compartir información verificada que aporte al debate público y no multiplique los discursos de odio.
Estamos ante el riesgo latente de ser arrastrados por una peligrosa espiral de violencia. Exigimos, finalmente, que la fuerza pública actúe bajo un marco de legalidad y proporcionalidad, donde el uso de la fuerza sea excepcional y que cumpla con su obligación constitucional de proteger y salvaguardar los derechos civiles y las libertades públicas. Los colombianos debemos ser leales a los valores de la paz y la convivencia democrática de nuestra Constitución y asumir con responsabilidad el futuro del país. La idea original de este podcast es de Laura Parada y de quien les habla, Edgar Quintero Herrera. El diseño sonoro de esta editorial fue realizada por Sara Mesa Pérez. Nuestros capítulos los pueden encontrar en las principales plataformas de audio. Cuídense mucho, por favor.